Y ahora me faltan 3 años para jubilarme y la playa no la voy a dejar, ¿no? No, Voy a seguir seguramente, eso nunca, hasta eso que nunca. dentro de poquitito ya me jubile. Así que bueno, Bueno, Juan, junto a Luciana Bisogni tenemos un tema más que importante, bien. más que interesante, muy amplio, por cierto, para extendernos en la medida de que nos dé el tiempo, y tiene que ver con los ataques de pánico, el estrés y la depresión. Si vos sos víctima de eso o has sufrido, podés consultar a través de nuestras redes sociales junto al licenciado Juan Martín Molinari. Bueno, un tema importante y que tiene a su vez unas subtemas también interesantes para desarrollar. Sí, día a día aumentan las consultas y los casos graves que se producen por estas patologías, el estrés, la depresión, los ataques de pánico. ¿Sí? Cada vez se escucha más de personas que lo sufren, que sufren estos trastornos. Esto se debe a diversos factores, el aumento de las consultas. Por un lado, porque las personas reconocen estos síntomas y saben que son trastornos que se pueden tratar, ¿no? Y que se puede salir adelante. Por otro lado, porque el ritmo de la sociedad, ¿no? Las exigencias día a día a nivel laboral, también la violencia urbana que se vive, los hechos de inseguridad, todo esto genera un estrés y las personas tienen que estar en un estado alerta día a día, ¿no? Al salir a la calle, al hacer las cosas de su día cotidiano, experimentan un estado de alerta y muchas veces de preocupación o temor, ¿sí? Sí, Lo sí. que va tensionando al cuerpo y a la mente. Una de las cosas que hay que diferenciar es el estrés y el ataque de pánico. Por eso le quería preguntar, ¿qué es el estrés? Bueno, el estrés es verdad que habría que diferenciar, ¿no? Los ataques de pánico son un cuadro muy particular dentro de un espectro de trastornos que es más amplio, que se llaman trastornos de ansiedad. Y el estrés en realidad es una respuesta que podríamos decir que en principio es natural del organismo. O sea, el organismo humano, como cualquier otro organismo biológico, por ejemplo los animales, están equipados para responder ante los peligros, ante los desafíos, ante las amenazas que existen en el ambiente. Digamos que un organismo cualquiera, un animal, un ser humano, una persona, frente a ciertos estímulos de peligro, de desafío, de amenaza del ambiente, está preparado para responder de dos maneras. Una atacando y la otra huyendo. Ahora bien, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, es verdad que desde que arrancás el día, vos estás expuesto a un conjunto muy importante de estímulos que son peligrosos, que son amenazantes, ¿no? Y más en particular en Argentina, en Mar del Plata, donde cada vez que vos a la mañana salís a la calle, bueno, vos sabés que hoy por hoy no sabés si llegás, o sea, de vuelta después de tu jornada de trabajo. Pero además de eso habría que agregarle otras amenazas o peligros que, bueno, por ejemplo, pueden formar parte de tu trabajo, si tu trabajo es estresante o es exigente o es una jornada laboral muy extensa. A esas cuestiones que son vivenciadas como amenazas podríamos agregarle otras, por ejemplo las derivadas de las relaciones. Todas las relaciones humanas están atravesadas por la realidad del conflicto. Por ejemplo, muchas veces la familia es fuente de estrés y así podríamos seguir agregando distintas situaciones que representan para la persona amenazas o peligros. Ahora bien, son situaciones en las cuales muchas veces no podemos ni atacar ni huir. Es decir, que nosotros estamos expuestos cotidianamente a una sobrecarga de tensión que no podemos descargar. Sí. De modo tal que esa tensión, que es natural esta respuesta del organismo, pero que si pasa un cierto umbral y que si no se puede descargar, se puede transformar en crónica, y a este estado de tensión crónica, permanente, prolongada en el tiempo, lo denominamos estrés, y que tiene un aspecto que es fisiológico, que es un complicado eje neurohumoral, o sea, se detonan la producción de ciertas hormonas como la adrenalina, y también tiene un aspecto que es psicológico. Uno se siente tenso, uno se siente mal, uno se siente amenazado, uno se siente quemado. Por ejemplo, el síndrome de burnout es un síndrome de estrés laboral, ¿no? De personas que están expuestas a mucha sobrecarga laboral en su... Por ejemplo, esa señora que vos entrevistaste, Nico, hace 3 semanas, Sí. que le pegaron en su trabajo. Sí, exactamente. Bien, y el estrés es eso, es una reacción
psicofisiológica que en principio es normal y que después se transforma en patológica cuando se cronifica y puede detonar otras patologías, como por ejemplo patologías prevalentes hoy como las cardiovasculares, ¿no? Ajá. Claro. También un factor importante que hoy por hoy nos afecta a todos es el tema de las tecnologías, ¿no? Estar todo el tiempo con el celular pendiente, hablando por mensajitos, también utilizando internet, mirando la televisión, o sea, recibimos mucha información. Eso también genera una tensión, ¿no? Eso genera una tensión, bueno, pensemos que hay un límite para el procesamiento de la información. Creo que ustedes tienen un nombre para esto. Infoxicación. Claro, infoxicación, también hay un ruido por sobreinformación, ¿cierto? Bueno, nuestra capacidad para procesar tantos estímulos se ve limitada y hay una exigencia muchas veces de los sujetos para estar al día, para estar conectados, para cumplir con todas esas relaciones y cosas, ¿no? Y esto también es una fuente de estrés. Bueno, el estrés y la depresión suelen estar íntimamente relacionadas, ¿no? Sin embargo, son padecimientos distintos que ameritan tratamientos específicos. ¿Cuáles serían esos tratamientos específicos o cómo se puede combatir tanto el estrés y la depresión en rasgos generales, ¿no? La depresión ya es un cuadro distinto y que en realidad uno dice la depresión. Sin embargo, adentro de esa bolsa de depresión hay varios tipos de depresiones diferentes. Vos fíjate que según datos de la Organización Mundial de la Salud, bueno, la depresión es una patología muy prevalente y se estima que aproximadamente el 50% de la población va a experimentar algún tipo de depresión en algún momento de su vida. Es decir, cuando hablamos de depresión hablamos de lo que nosotros coloquialmente llamamos bajones, ¿sí? Bajones, que técnicamente los podríamos denominar distimias, que son tristezas como digamos que se pueden sobrellevar, tolerables. Sí, que los puede tener cualquiera. Que los puede tener cualquiera. Y a propósito, y un paréntesis, ¿somos conscientes de esos bajones? Sí, tal cual, la persona lo identifica como tal, pero que no requieren tratamiento en función de que no son graves. Y en el otro extremo tendríamos depresiones graves, profundas, que técnicamente se llaman depresiones mayores. Las depresiones mayores sí requieren un abordaje terapéutico y farmacológico porque son depresiones de riesgo a nivel de lo que es la conducta suicida. Depresiones que cursan con, bueno, la persona no se puede levantar a la mañana y tiene ideas suicidas. Ahora bien, en tanto cuadros, la depresión y el estrés requieren como abordajes terapéuticos diferentes. Respecto del estrés, evidentemente, si lo que hay es un ambiente que detona la respuesta de estrés, habrá que desenchufar estresores. Esto es, habrá que ver en qué medida la persona puede ir desconectándose de esos estímulos que son estresantes. Claro. Por ejemplo, en el trabajo, lo que pasa es que justamente tenemos que trabajar. Entonces, muchas veces estamos frente a un dilema. O sea, yo tengo un trabajo que me da de comer y me permite alimentar a mi familia y por el otro lado me quita la salud. Sin embargo, habría alternativas como para poder descargar toda esta tensión y en este sentido la actividad deportiva ayuda muchísimo. También si nosotros asumimos que el estrés muchas veces tiene que ver con cómo nosotros percibimos la realidad. A veces en la realidad hay amenazas objetivas y a veces nos las inventamos nosotros. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Y suponte, por ejemplo, tengo que mantener un cierto nivel de vida, un cierto estatus que tiene que ver con mi apariencia y por ende yo necesito el viaje a Europa todos los años o el modelo de auto nuevo. Y la persona se exige o se autoexige para cumplir ese patrón, ese estándar, sufre por ello, pero ¿verdaderamente es una necesidad o es un deseo? Un deseo, eso. Es un deseo. Bueno, entonces habría un poco que analizar con la persona en qué medida estas amenazas son reales o no. Esto va a depender igualmente de cada uno, porque convengamos que no hay un común denominador de estrés y depresión para todos. Depende de la rutina, del día a día, del minuto a minuto que lleve cada uno. Y la cuestión laboral puede repercutir también en la pareja, porque imagino que uno después de un día laboral arduo, complicado, después de entre 8 y 10 horas, o quizás menos tiempo laboral, pero estresante al fin, puede repercutir en su casa, en su familia, en la pareja. Bueno, el trabajo, digamos,
trabajos de ciertas características pueden deteriorar las relaciones humanas en otros ámbitos. La persona También puede quedarse sin amigos, claro. Las relaciones familiares de la persona pueden sufrir. Ayer escuchaba el médico jefe de toxicología de la provincia de Córdoba en un reportaje que le hacían y bueno, el hombre contaba esta realidad, ¿no? O sea, muchos chicos tienen sus primeros contactos con la droga en función de su soledad, de su aislamiento, papás que están todo el día trabajando y que no pueden prestarle atención a lo que en realidad es más importante, ¿no? Porque ¿cuál debiera ser el sentido, el significado de la vida, del esfuerzo de uno? Bueno, lo más importante, nuestras relaciones, sí, nuestra familia. Y a veces el trabajo las deteriora y esto también lleva a un estrés, porque si la persona está sometida a esa sobrecarga en el trabajo y cuando llega a su hogar se encuentra con problemas y con demandas insatisfechas, bueno, esto un poco potencia el estrés laboral. Sí, también muchas veces pasa que uno quiere completar la agenda y se sobreexige con un montón de actividades extra. Sí. Y pasa muchas veces con casos de niños, ¿no? Que los padres les exigen, anda inglés, anda, hace tal deporte, y uno no puede hacer todo, ¿no? No. Y se pierde el tiempo de estar en familia jugando un juego de mesa, por ejemplo. ¿Y cómo se sabe si esa persona o un chico tan pequeño como bien dice Luciana está preparado o no? ¿Cómo sabe si se va a sobreexigir y si va a tener como consecuencia un estrés siendo tan chico? Bueno, casos de estrés en la infancia por ahí no es habitual, ¿no? No es habitual ni es tan común. Digamos que el chico tiene como otras herramientas para poder manejar esto. Ajá. Y convengamos en que tampoco están expuestos a perciben la realidad de otra manera los chicos, ¿no? Gracias a Dios todavía algo de lo lúdico y del placer de ser niño todavía conservan, ¿no? El juego, el placer por el juego y lo demás. Ahora bien, los que tienen que pisar un poco el freno en esto son los papás, ¿no? Claro. Así como se sobrecargan ellos, muchas veces sobrecargan a los chicos y después del gimnasio viene idioma y después de idioma viene guitarra y después, bueno, de una actividad a otra y se va generando como un modelo de vida que tiene que ver con el estrés, que tiene que ver con la sobrecarga. Hace unos años, hace cosa de 10 años, apareció un libro muy interesante que se llama Elogio de la lentitud, ¿sí? No me acuerdo en este momento el autor, Elogio de la lentitud. Porque hemos aprendido a vivir rápido. Vamos rápido de un lado porque para otro. Porque el mundo nos lleva, porque ¿no? El mundo nos el lleva, presente, ¿no? Es así. Todo es así. Entonces parece que lo bueno estuviera en la cantidad de cosas que hacemos y en lo rápido que las hacemos, y no nos damos cuenta que pagamos un precio por eso y no nos tomamos quizás el tiempo para apreciar qué lindo que es hacer las cosas despacio, ¿no? Tomarnos nuestro tiempo en las relaciones, ¿no? ¿Hace cuánto que no te sentás una hora con un amigo a tomar un café, por ejemplo? Lo que pasa es que hoy las tecnologías, el WhatsApp, las redes sociales, nos llevan a otra cosa, más, al contacto virtual y no personal. Sí. Y lógicamente creo que es un fiel reflejo de lo que estás diciendo. Tal cual. Hay que saber disfrutar lo que hacemos, ¿no? Bien, hay que saber disfrutar lo que hacemos y recuperar la capacidad de disfrute, ¿no? O sea, encontrar el balance entre lo que es el deber y el placer, la responsabilidad y el saber apreciar las cosas buenas de la vida, ¿no? Que eso es un poco lo que se nos ha perdido o lo que se nos está perdiendo en esta civilización, ¿no? Donde, bueno, hay que producir y hay que trabajar y hay que ir rápido de acá para allá, porque si no uno es obsoleto, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos diferenciar un ataque de pánico de un cuadro de estrés? Bien, bueno, los ataques de pánico son cuadros particulares dentro de lo que son los desórdenes o los trastornos de la ansiedad. Digamos que de la misma manera que el estrés, la ansiedad es una respuesta natural frente a ciertos estímulos. Ahora bien, todas las personas han aprendido mecanismos para controlar la ansiedad. Las personas tenemos esto automáticamente, sabemos más o menos cómo controlarla, ¿no? Suponte, en un examen, por ejemplo, si la ansiedad fuera mucha, nosotros no podríamos rendir ese examen o dar esa clase o dar esa charla, ¿no? ¿Sí? Ahora, muchas actividades tampoco son posibles sin algo de ansiedad, es decir, sin algo de motivación, sin alguna tensión, habría actividades que tampoco
serían sostenibles. Digamos, si no hay alguna ansiedad o tensión, Sería normal. sería anormal. El tema entonces es cuánta ansiedad es el nivel tolerable o normal. En los trastornos de ansiedad aparece la capacidad para controlarla. La ansiedad desborda al individuo y el individuo lo manifiesta en síntomas que son psicológicos y fisiológicos. Fisiológicamente, digamos, los síntomas son profusos, floridos, ¿no? La persona siente palpitaciones, hace respiración clavicular, es una respuesta de miedo muy expresiva, siente que se muere, que se queda sin aire, que pierde el equilibrio, eventualmente se puede desmayar. Y psicológicamente piensa que no va a poder hacer lo que iba a hacer, que verdaderamente siente un temor, que vive rodeado de amenazas y demás. El ataque de pánico es un desorden que tiene que ver con la falta de control de la ansiedad. La persona ha perdido la capacidad de controlar una respuesta que en su origen era normal. Y el estrés es una situación en la cual, por cuestiones ambientales, se genera una respuesta que el individuo tampoco es capaz de controlar. Ajá. Es decir, puede haber una persona que tenga ataques de pánico pero que no esté sometida a estresores. Ajá. Y también podría haber gente que esté sometida a estrés pero que no detone un ataque de pánico. Y puede haber puede haber personas que sufran las dos cosas. Claro, pero no necesariamente vayan de la mano. Pero no necesariamente vayan de la mano. ¿Y la depresión es transitoria o permanente? Hay depresiones que son transitorias. Suponte, la típica depresión, cíclica el modelo de depresión cíclica o transitoria es el duelo. En el duelo se genera una depresión que nosotros los psicólogos la llamamos reactiva. ¿Por qué es reactiva? Porque es la reacción frente a una pérdida. Vos, por ejemplo, sufrís la pérdida de un familiar, haces un proceso que denominamos nosotros duelo, que es el ir como masticando y aceptando esta pérdida, y el proceso de duelo se caracteriza por la emoción de la tristeza. Digamos que es una depresión que está como consciente y que es una reacción a una pérdida, claro, y que está acotada a un principio que tiene a un proceso que tiene un principio y que tiene un final. El duelo empieza y termina. Cuando el duelo termina, la persona ya no está más triste. Estoy explicando de una manera muy simple, ¿no? Sí, no es tan lineal. Un proceso de duelo puede llegar a ser complicado y eventualmente se puede transformar en un duelo patológico. Y estas depresiones tienen un inicio y tienen un final. Depresiones graves, como por ejemplo la depresión mayor, puede cronificarse y necesita tratamiento porque es peligrosa, una depresión que es peligrosa. Hablamos de tratamientos, pero también tenemos que hablar, creo, del tiempo. ¿El tiempo pone las cosas en su lugar? ¿El tiempo es la solución a una depresión? Para una depresión grave, no. Ajá. En una depresión grave, crónica, o una depresión mayor, cada día que pasa es peor, cada día que pasa aumenta el riesgo de que la persona haga una locura, claro, ¿no es cierto? Claro, se necesita ayuda para salir. Se necesita ayuda. Ajá. Muchas veces la persona no la pide, la tiene que pedir un familiar, para que la persona que sufre esa depresión haga terapia y tome medicamentos. Claro. Porque las depresiones mayores necesitan ser medicadas con antidepresivos, ¿no? Claro, que hoy por hoy los avances farmacológicos son muy notorios y hay antidepresivos de última generación que son muy eficaces. Sí, ¿no? porque llevado al extremo podría llevar o conducir al suicidio de una determinada persona. Sí, ¿no? tal cual. Y después, para depresiones quizás que no sean tan graves, yo creo que influye muchísimo, bueno, lo que vos decís, Nico, cuando vos decís el tiempo, me parece que a lo que te estás refiriendo es a una cierta sabiduría que uno va adquiriendo con el tiempo. Cuando hablamos de duelo, digo, sea una de separación o separación de la pareja o también la pérdida de un familiar directo, ¿no? Sí, tal cual, sí. Bueno, el tiempo ayuda a poner la pérdida en perspectiva. Digamos, lo que hace que las personas puedan, entre comillas, relativizar una pérdida es el tiempo. A medida que el tiempo va pasando, uno puede ir tomando como distancia del acontecimiento
sigue siendo doloroso igual, porque al Sí. fin y al cabo has perdido algo, ¿no es cierto? Sí, porque creo que el problema está en el mientras tanto, Sí, sí, sí. en el durante, qué Es- pasa en el medio, ¿no? Porque uno lo pierde Sí, sí. y lo perdió, Sí, sí. pero puede dejar correr el tiempo. ¿Y en el medio qué pasa? ¿Cómo Sí, sí. conlleva esa situación, Y es ese un presente? Bueno, el duelo es un tránsito que suele ser difícil para la persona, ¿no? O sea, cuando has perdido algo o alguien, esa situación de pérdida está todo el día en tu mente. Es muy difícil, digamos, en sus primeros momentos, el duelo se chupa toda la energía mental de la persona. Claro. Digamos, ¿sí? Al La principio- isla de la vida cotidiana. Sí, sí, sí. prácticamente, ¿no? Es más, muchas sociedades de antaño tenían rituales culturales que ayudaban, que acompañaban a la persona a atravesar esto, respetando el momento de aislamiento necesario, ¿no? Uno en un periodo de duelo es como que se recluye sobre sí mismo y mastica esta pérdida. Y muchas culturas antaño acompañaban con rituales, Ujú. rituales que en nuestra civilización han dejado como residuos, como por ejemplo el velatorio. El hecho de estar con el muerto, de pasar esas 24 horas con el muerto, es como una especie de situación en la cual la persona tiene que, digamos, acompañar y pasar ese mientras tanto. Y de a poco se va saliendo en la medida en que el duelo mismo se va autolimitando y la persona empieza a tejer otra vez lazos libidinales o de afecto con la realidad. Es decir, la persona necesita volver a conectarse con cosas positivas. Claro. Con el trabajo, con los amigos, con sus hijos. Digamos, hay cosas de la vida que gracias a Dios todavía lo enganchan y le permiten seguir adelante. Ahora, fíjate, hoy estamos tratando el tema de estrés y depresión. Los estresores más fuertes son justamente pérdidas. Y las pérdidas llevan a duelos. Por ejemplo, los dos estresores más fuertes, los dos estímulos que generan más estrés, son la pérdida del cónyuge y o la pérdida del hijo, ¿sí? Que no es como decía mi papá, que había un dicho antes gracioso que decía dolor de viudo, corto y agudo. Porque viste que los hombres enviudan y se casan enseguida. Sí, No. sí, sí, sí. En realidad, uno de los estresores más potentes es la pérdida del cónyuge, Ajá. que al mismo tiempo que es un estresor, puede ser un disparador de depresión. Claro. Ahora, ¿quién hace más rápido el duelo, el hombre o la mujer? Y acorde con este... Si hablamos de una separación. Sí, 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 sí. Bueno, al parecer, no mediando factores de base o de antecedentes psiquiátricos previos, pareciera que el hombre está como más dotado para... ¿Sí? Superarlo más rápido. Pareciera. O por lo menos pone en juego instrumentos que le permiten atravesar esto un poco más rápido. Es decir, habría que consultar estadísticas y datos empíricos, pero esto es intuitivo. Me parece que es bastante más común el matrimonio del viudo que el matrimonio de la viuda. O sea, el hombre tiende a casarse más rápido cuando ha enviudado. Sí, sí, sí. Me estoy hablando de eso, ¿no? El hombre en viuda tiende a volver a conseguir pareja mucho más rápido que la mujer. La mujer es como que aparentemente, habría que consultar estadísticas, ¿no? Sí. Pero es como que aparentemente necesita, mejor dicho, no necesita tanto como el hombre nuevamente tener un sostén a su lado y Decir atraviesa. que es más fuerte la mujer. Aparentemente sí. Aparentemente sí. Que es lo que se ve quienes Bueno, han es trabajado admirable. quienes han trabajado con viejos, Sí. con adultos mayores, Sí. esto lo tienen muy, por ejemplo, el viejo enviuda y enseguida es como que Al tiempo por ahí. necesita Sí, sí. volver a tener contacto con lo femenino, tener una amiga o eventualmente volver Por a... lo menos tener una palabra del otro lado. Sí, sí, Claro. o volver a Con quien casarse o a dialogar. juntarse. Ajá. En cambio, la abuela enviuda y siente que se liberó. Y empieza como a disfrutar muchas cosas de la vida que cuando estaba casada no podía, porque Claro. tenía que atender a ese hombre Y es un peso. y tenía que atender a sus hijos. Ujú. Entonces, también tendríamos que hacer esta distinción respecto a la depresión de si hay un atravesamiento de género aquí, ¿no? Claro. De cómo los hombres procesan sus tristezas y cómo las mujeres procesan sus pesares, Claro, ¿no? quizás igual es algo más individual
digo yo, ¿no? Y depende de cada persona, del vínculo y los sentimientos hacia su pareja. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí, sí. Y en la simple separación, sea un noviazgo o sea una separación de un matrimonio, ya no hablamos de duelos, no hablamos de pérdida de la mujer y del hombre, Sí, sí, bueno. ni de un familiar directo. En la simple separación, Está bien, hay autores en la psicología que hablan de, por ejemplo, bueno, me acuerdo en este momento de uno de ellos, Arminda Verasturi, ¿no? Habla de microduelos. Los microduelos son las pequeñas pérdidas, o no tan pequeñas. Suponte, vos perdés un trabajo, ¿sí? Y de repente quizás no sea algo tan importante como perder, o naturalmente, ¿no? Como perder un hijo o una esposa, pero has perdido algo. Entonces, tu duelo no va a ser tan grande ni tan catastrófico como si hubieras perdido algo muy importante, pero vas a atravesar un duelo por haber perdido tu trabajo. El adolescente mismo, el periodo de la adolescencia es tan tormentoso porque el adolescente atraviesa duelos. ¿Qué perdió el adolescente? Bueno, su cuerpo infantil. Perdió su imagen de niño. Perdió la imagen de los padres todopoderosos, ¿no? Donde el papá era Superman y la mamá era la Mujer Maravilla. Bueno, el adolescente perdió todo eso. Y la adolescencia es como un gran duelo de las cosas de niño que ese jovencito que está creciendo perdió. pero no lo asumen como que fue una etapa de la vida. Ah, sí, bueno, uno desde lo cognitivo, desde lo racional, Claro. uno puede racionalizar y decir, ya pasó. Ahora, el corazón tiene su tiempo de cicatrización. El corazón manda. Sí,